Hazte LTV 3 años. Les saludo con el gusto de siempre. Como todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde, comenzamos con Sportbeck, dirección y sentido al deporte. Y hoy les vamos a hablar de un tema del que se habla mucho, pero que no se conoce tanto. Son las asociaciones deportivas. Y primero que nada, bienvenido, David. No, al contrario, gracias Daniel. Buenas tardes a nuestro público. Pues el día de hoy así es, Daniel. Yo creo que vamos a tocar un tema. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de las asociaciones deportivas, que es un tema que nos han preguntado mucho por las vías, pues por el Twitter, por el correo electrónico. Es una inquietud y decidimos no traer invitado el día de hoy para platicar sobre el tema de asociaciones deportivas, que es algo que, pues, de alguna u otra forma, si tú ves las noticias y ves las publicaciones que hay, pues tiene que ver ahorita un tema muy muy relevante con esto, ¿no? Asociaciones deportivas en el país. Y debo decirlo que es un tema que tiene muchas repercusiones y en este tema convergen varias áreas, ¿no? Desde el tema jurídico, el tema económico, el tema político, el tema ambiental, o sea, es múltiple Así es muy amplio, ¿no? Muy amplio, ¿no? Entonces la idea del programa es que platiquemos pues sobre este tema para que nuestros amigos nos conozcan estas particularidades, ¿no? Sobre todo de las inquietudes que hemos recopilado y que se han generado. Entonces, pues esa es la razón o el motivo de platicar sobre este tema en este programa. Y bueno, para empezar, deberíamos saber qué son las asociaciones deportivas. Sí, claro. Yo creo que la primera pregunta es clave, ¿no? ¿Qué es una asociación deportiva? De entrada tengo que comentar que una asociación deportiva es una... Hay que distinguir entre asociaciones deportivas y sociedades deportivas. Claro. Porque atrás o en el trasfondo de una asociación deportiva y una sociedad deportiva está una asociación civil en el caso de las asociaciones deportivas y una sociedad civil en el caso de las sociedades deportivas, pudiendo incluso haber sociedades mercantiles, y ahorita platicaremos todo esta particularidad. Entonces, yo creo que para entender primero qué es una asociación deportiva tenemos que hablar de que una asociación deportiva, o en el fondo de una asociación deportiva está una asociación civil, y las asociaciones civiles son, una asociación civil es un contrato asociativo que da origen a una persona moral que no tiene fines preponderantemente económicos. Es decir, los fines que realiza una asociación civil son para el desarrollo de algún objeto o finalidad sin fines económicos. Toda la ganancia que se obtenga será para el desarrollo de ese objeto sin una ganancia económica para los asociados. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro y sin fines de preponderante económicos. Y en el caso de las sociedades deportivas, atrás de las sociedades deportivas están vamos a decirlo de inicio, las sociedades civiles, que estas sí tienen fines preponderantemente económicos. Es decir, sí hay ganancias para los socios, que no implican una comercialización o un lucro, que eso es el caso de las sociedades mercantiles, que ese es otro panorama que veremos. Pero yo creo que la segmentación, lo que tengo que decir es,
Primero hay que distinguir que existen asociaciones deportivas, existen sociedades deportivas. Las asociaciones deportivas están atrás las asociaciones civiles, vamos a llamarlas así. O sea, un prerequisito para ser una asociación deportiva es ser una asociación civil. Asociación civil que ya como asociación deportiva tendrá como finalidad promover, fomentar, desarrollar los deportes. La esencia de una asociación deportiva es el desarrollo deportivo. Entonces, vamos a llamarlo así, para que seas una asociación deportiva, primero te tienes que constituir con un notario como una asociación civil. Y como tal, pues debe tener los requisitos de la legislación civil que corresponde, es decir, como la materia civil en cada estado está distribuida, o es competencia de cada estado, se deben de sujetar a los códigos civiles de la entidad donde se constituya esta asociación civil. Ese es el primer paso. Y ya una vez que estás constituido como asociación civil, o en la constitución de esta asociación civil, tienes que cumplir con los requisitos que establece la Ley General de Cultura Física y Deporte. Entonces, como ves, inicias como una asociación civil, pero ya tienes que tener en consideración lo que ocurre desde el punto de vista de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, el primero es la legislación del estado o entidad en la que estás. La legislación civil, sí. Y luego la de la... complementada con la Ley General de Cultura Física y Deporte, Okay. En algunos casos, y con las leyes deportivas estatales en otros. ¿Por qué? Porque la materia deportiva es lo que es, o la materia deportiva deriva de una facultad concurrente. ¿Qué es esto de una facultad concurrente? Que tanto el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia de cultura física y deporte. Sin embargo, existe una concurrencia con las entidades federativas y la Ciudad de México. Esto da pie a que existe una ley general de cultura física y deporte, que es una ley marco, pero también en cada estado de la República existen leyes deportivas. Okay. Entonces, haz de cuenta que al constituir una asociación civil, se debe tomar en cuenta la ley deportiva estatal, en su caso, y la Ley General de Cultura Física y Deporte, dependiendo también del tipo de asociación deportiva de que se trate, porque ahorita hablaremos de los tipos de asociaciones deportivas que existen, ¿no? Pero en esencia, para aterrizar todo esto que hemos platicado, una asociación deportiva es una persona moral sin fines preponderantemente económicos que busca desarrollar el deporte. Eso en esencia es una asociación deportiva que tiene su origen en un contrato asociativo, que es el contrato de asociación civil. Okay. ¿No? Y esa es una asociación deportiva. Ok, ahora sí, justo hablabas de los tipos de asociaciones deportivas. ¿Cuáles son? Mira, conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte, las asociaciones deportivas pueden ser de diversos tipos. Tenemos, por ejemplo, los equipos o clubes deportivos. Son los equipos o clubes deportivos, es un tipo de asociación deportiva. Tenemos también las ligas deportivas, las asociaciones deportivas municipales, estatales y regionales, las asociaciones deportivas nacionales, que son las federaciones deportivas nacionales de cada deporte, y los organismos afines. Estas en esencia son estos tipos de asociaciones deportivas. Y también se reconocen los consejos nacionales de deporte estudiantil. También es otra especie de asociación deportiva. Y aunado a esto también existe una figura que está ahí en una, vamos a llamarse una rareza, porque marca entre los lindes de una asociación deportiva y una sociedad deportiva, que son los entes de promoción deportiva. Que ya hablaremos de estos entes de promoción deportiva. Pero esta es la tipología de las asociaciones deportivas. Como ves, parte de la base, o sea, de lo que es una base de un equipo club deportivo, que a veces los equipos o clubes deportivos forman las ligas deportivas, varios equipos o clubes deportivos forman las ligas deportivas. Los equipos o clubes deportivos y las ligas deportivas podrían conformar una asociación deportiva municipal, y las asociaciones deportivas municipales de un estado podrían conformar una asociación deportiva estatal, y las asociaciones deportivas estatales conformarían, en una lógica jurídica, las asociaciones deportivas nacionales, o sea, las federaciones. O sea, si yo soy un equipo de fútbol y junto con otros equipos vamos a formar una liga,
y luego esa liga con otras ligas va a formar a la federación. A la asociación podría formar una asociación deportiva estatal. De hecho, el esquema de la Federación Mexicana de Fútbol tiene esos dos ámbitos, un ámbito del profesionalismo, enfocado al profesionalismo, y un ámbito al amateur. Y normalmente yo te puedo decir que en México un alto porcentaje está distribuido de esa forma, es decir, las federaciones deportivas o las asociaciones deportivas nacionales, que engloban a todos los deportes, normalmente se constituyen o están conformadas por asociaciones deportivas estatales, y las asociaciones deportivas estatales están conformadas por clubes o equipos. Te digo por regla general, porque hay excepciones. Hay federaciones que están constituidas únicamente por clubes, ¿no? O hay federaciones que están incluso hasta constituidas por personas físicas, o hay federaciones que están constituidas por ligas. O sea, hay variantes en esta tipología. El caso, por ejemplo, de los clubes o equipos deportivos, las ligas deportivas y las asociaciones deportivas municipales, lógicamente en este marco jurídico que hay, debemos decir que las leyes deportivas estatales serían las encargadas de establecer sus particularidades. ¿Por qué? Porque la Ley General de Cultura Física y Deporte, como es una ley marco que establece vamos a decir, el marco general de la materia, lo que regula son específicamente las asociaciones deportivas nacionales, los organismos afines y los CONDE, los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, que es, vamos a decir, lo que tiene un impacto nacional o federal, vamos a llamar así. No es federal, pero la Ley General de Cultura Física y Deporte es eso, una ley general que establece este marco de competencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Entonces, si yo soy una asociación, digamos, la Femex Food, que hay otras asociaciones ligadas a mí, ¿yo a quién le voy a rendir cuentas? ¿Hay una asociación por encima de mí o yo soy la...? Bueno, es que, mira, en el ámbito deportivo, si tú eres una federación, tú como federación tienes un régimen o una particularidad muy... vamos a decir, tienes ciertas particularidades, que eso, fíjate que eso es lo que a veces no se entiende en este complejo entramado jurídico deportivo. Las federaciones deportivas nacionales, conforme a la ley, haz de cuenta que nacen como asociaciones civiles, como lo que te comenté, y hay funciones propias que se encuentran dentro de la esfera privada de estas asociaciones deportivas, es decir, funciones que pertenecen a una esfera privada, pero también existen funciones que están dentro de una esfera pública. ¿Cuál es la diferencia de estas funciones? Vamos a llamarle así por ley la utilidad que tiene cada una de estas esferas. La esfera privada es de utilidad privada y es propia de los particulares que constituyen esa comunidad deportiva, y la esfera pública tiene una utilidad pública y es en beneficio no solamente de los particulares, sino del Estado mexicano. Entonces, las federaciones tienen esta doble esfera. ¿Qué es lo propio de los privados y qué es lo propio de lo público? Lo propio de los particulares, por ejemplo, son las funciones de gobierno, de administración, de gestión, de representación y de reglamentación del deporte al cual se refieren. ¿Por qué? Porque las federaciones son la máxima instancia técnica de su deporte en el país. Y las funciones públicas que ejercen por delegación, es decir, funciones que les da el Estado a las federaciones, se encuentran establecidas en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Y vamos a llamarle así, esas son limitativas. ¿Por qué? Porque están establecidas en la ley. Y desde el punto de vista de la utilidad pública, solamente esas funciones son de utilidad pública. Es decir, estas funciones de administración, gestión, representación, reglamentación y de su disciplina deportiva son funciones privadas en las que pueden hacer ellos lo que consideren respecto de la gestión profesional que se tenga que generar. Y estas funciones públicas están establecidas en un artículo de la Ley General de Cultura Física y Deporte y van enfocadas al desarrollo del impacto social que tiene el deporte. Por ejemplo, un ejemplo de función pública que tienen que desarrollar las federaciones: coadyuvar con el Estado, o sea, con la federación, con los estados, con los municipios, en la prevención de la obesidad, ¿no? Es una función pública que tiene establecida por ley. Exactamente, es decir,
¿Cuál es la razón de ser de esto? El Estado mexicano, el gobierno federal y los gobiernos estatales municipales no tienen, o vamos a decir, no tendrían la posibilidad y no tendrían la obligación, vamos a llamar así, de conocer o de desarrollar todos y cada uno de los deportes. ¿Por qué? Porque no tendrían la capacidad administrativa pública y el recurso para hacerlo. Para eso están las federaciones, es decir, las federaciones son las máximas instancias técnicas de sus disciplinas deportivas y a cada federación tienen esa posibilidad de desarrollar su deporte. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano puede ser especialista, por ejemplo, en tenis de mesa, ¿no? Claro. Para eso están los especialistas. Sin embargo, considera de utilidad pública ciertas funciones que tienen que realizar en forma armónica con las asociaciones deportivas nacionales. Y una de ellas es, por ejemplo, el caso de la prevención de la obesidad, ¿no? Ayúdame tu federación para que puedas generar proyectos sobre el tema de la obesidad, ¿no? Otro tema es el dopaje, ¿no? Dopaje es de utilidad pública y es de interés público. Tanto al Estado como a los particulares no le interesa que exista vamos a decir, debe haber una prevención contra el dopaje en el deporte, ¿no? Por ejemplo, otra función pública es la prevención de la violencia en el deporte, ¿no? Okay. Son temitas específicos establecidos en la ley. Quizá la interpretación que se ha dado vamos a ver así, las opiniones que se generan sobre lo que pasa en el mundo del deporte de nuestro país se debe, o muchas veces las interpretaciones no están dadas conforme a lo que establece la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces se opina sobre situaciones que no tienen claridad sobre realmente cuáles son los papeles que ocurren, y por eso muchas veces se tergiversa la información. O sea, ¿dejan de respetar los parámetros de la ley? Pues sí, muchas veces, digo, desafortunadamente las opiniones... Mira, ¿qué es lo que pasa muchas veces con este tema? Como no se conoce bien, haz de cuenta que muchas veces cuando se genera la opinión sobre la temática particular o específica, pues ¿qué ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, si se desarrolla un artículo periodístico o alguna información sobre esto, pues muchas veces se tergiversa, ¿no? ¿Por qué? Porque no se entiende bien cuáles son los lindes de esta esfera pública y de esta esfera privada, qué es lo que desarrollan las federaciones en nuestro país. Por ejemplo, es el caso de las federaciones, ¿no? Sí. Pero así te puedo empezar a hablar de los equipos o clubes deportivos, de las ligas deportivas, de las asociaciones deportivas municipales, de toda esta particularidad pues específica al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que son temitas, como ves, que te empiezas a meter en esto, sí. y es muy importante. Y ahorita estoy hablando de un tipo especial de asociación deportiva que son las federaciones deportivas nacionales, ¿no? Pero creo que ya nos están mandando a corte, ¿verdad? Así es, vamos a ir a una breve pausa y regresamos a terminar el tema de asociaciones deportivas. No se vayan. Haz TeleTV 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto.
Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya regresamos a Sportback, dirección y sentido al deporte. Y en el bloque pasado hablábamos de las federaciones mexicanas, del tema de asociaciones deportivas. Ahora, pasando al ámbito internacional, ¿qué ocurre en el caso de las federaciones internacionales? Mira, fíjate que esa es una característica muy interesante porque las federaciones deportivas internacionales no son organismos intergubernamentales, es decir, no son organismos creados por estados o por países. Okay. Sino son organismos creados por particulares y como tal derivan de un contrato asociativo. Y entonces como federaciones deportivas internacionales derivadas de un contrato asociativo, estas federaciones deportivas internacionales, dependiendo del tipo de federación, te podría decir el lugar donde están constituidas. Es decir, no todas se han constituido en el mismo país, Claro. ¿no? Internacionalmente no todas se han constituido en el mismo país. Por ejemplo, hay muchas que se han constituido, se rigen bajo la legislación suiza, hay otras que se rigen por Francia, por ejemplo, hay otras que... Y así, o sea, podemos encontrar que estas federaciones se constituyen en un lugar determinado y jurídicamente se empiezan a regir bajo estos esquemas al respecto, ¿no? Y estas federaciones deportivas internacionales afilian o asocian a las federaciones deportivas nacionales, o es por regla general que entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una federación internacional está constituida por una asociación de tipo privado internacional, está conformada por personas morales privadas de diferentes países. Entonces, no por estados, que esa es muchas veces la confusión. O sea, digamos, ¿no? Representando a cada país que conforma, hay un representante. Es decir, mira, las federaciones deportivas internacionales no están conformadas por estados. Es decir, no es el país el que la constituye, sino son las personas morales privadas que se constituyeron en ese país las que la conforman. Entonces, como tal, pues se rigen sus relaciones bajo un ámbito privado. O sea, no es pública su relación, es decir, no está sujeta a relaciones de estados, sino relaciones entre particulares, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en las temáticas que se generan, o por ejemplo, en las relaciones jurídicas que se generan, pues son entre particulares normalmente, y si interviene un Estado, pues ya se ve el tema o la participación del Estado en un plano de subordinación o de coordinación con estas federaciones, ¿no? Entonces,
son cuestiones que hay que tomar en cuenta porque muchas veces se cree que existen entidades, que las federaciones son constituidas por estados. No, son constituidas por personas morales privadas que se constituyen en un estado. Y las personas morales, por ejemplo, las federaciones deportivas nacionales representan en un estado a la Federación Deportiva Internacional. Esto incluso por mandato de ley, por la Ley General de Cultura Física y Deporte, esta representación es de utilidad pública, es decir, la representación que tienen de las federaciones deportivas internacionales es de importancia o de interés público. Este esquema así ocurre desde el punto de vista de federaciones. Nada más acotando, sí existen relaciones entre estados y sí hay entes que se derivan de relaciones entre estados. Un ejemplo es el Consejo Iberoamericano del Deporte, que es un organismo que se generó en el ámbito iberoamericano a través de un tratado, que son los estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, pero ya deriva de un instrumento internacional firmado, suscrito por estados, ¿no? En el que México es parte. En ese caso sí es por estados. En ese caso el Consejo Iberoamericano del Deporte sí está conformado por estados, okay, y la representación la tiene el Estado mexicano. O sea, participa el Estado mexicano. Okay. Entonces, como ves, por ejemplo, la FIFA, la Femex Food, que es una asociación civil, participa en la FIFA y hace poco que fueron las elecciones de la FIFA, pues la Femex Food tuvo un voto. ¿Por qué? Porque forma parte de la Femex Food, de la FIFA. Y en este caso particular que mencionas, está la FIFA y luego vendrían las confederaciones. Bueno, es que dentro de los esquemas asociativos, ya en este caso, en el estatuto de la FIFA se establece la posibilidad de que existan las confederaciones. Estas confederaciones agremian a las federaciones deportivas nacionales de un sector, una región, ¿no? Y esto es para una organización deportiva, depende del deporte, te diré, ¿no? Okay. Pero normalmente sí están divididos en sectores panamericanos, africanos, europeo, claro. O sea, bajo el esquema de los 5 continentes, sí, ¿no? Y justamente en esos casos también interviene una persona por estado o no necesariamente. Bueno, la persona moral por el estado particular. ¿Por qué? Porque las federaciones deportivas internacionales, quizás algo que nos hace falta mencionar es que las federaciones deportivas internacionales acreditan quién es vamos a llamar así, la federación nacional que los representa en un país. Y normalmente, o por regla general, no pueden acreditar a dos por país. Es decir, por ejemplo, la FIFA no podría acreditar o no debe acreditar a la Femex Food y a otra que represente al mismo país, ¿no? Al mismo deporte. ¿Por qué? Precisamente por un principio de orden y por la estructura jurídica que existe dentro de los estatutos. Okay, entonces, de las asociaciones deportivas ya internacional y nacional, creo que quedó muy claro, ¿no? Uh-huh. Ahora pasemos a las sociedades deportivas. Sí, mira, aquí yo creo que es un tema que incide o es muy importante y tiene que ver con la conformación de los equipos o clubes deportivos. ¿Por qué? Porque la base legal que existe es que están los equipos o clubes deportivos, luego vienen las ligas. O sea, que varios equipos o clubes deportivos conformaran ligas, que las ligas y los equipos conformaran las asociaciones deportivas municipales. Y estas asociaciones deportivas municipales en un estado conforman una asociación deportiva estatal, y esta asociación deportiva estatal la nacional y la Federación Deportiva Nacional y varias federaciones deportivas nacionales la internacional, ¿no? Este es un esquema, vamos a decir, es el esquema más lógico. Sin embargo, hay variantes, no puede ser tan rajatabla porque claro, no todos los deportes se tratan de la misma forma. Pero en el caso de los clubes o equipos ocurre una particularidad. Te decía yo que existen sociedades deportivas. Estas sociedades deportivas son personas morales que tienen fines preponderantemente económicos. Pero al lado de estas sociedades deportivas también existen en nuestra legislación deportiva otro tipo de asociaciones, sociedades deportivas, que son de 3 tipos. Asociaciones y sociedades deportivas recreativas, asociaciones y sociedades deportivas de rehabilitación y asociaciones y sociedades deportivas de cultura física deportiva. Es decir,
la recreación, la rehabilitación y la investigación en materia de cultura física y deporte también da la posibilidad de que existan subtipos societarios deportivos. Y lo cual agranda todavía más el panorama tanto de asociaciones deportivas como de sociedades deportivas. Entonces, ¿qué ocurre con este esquema de las sociedades deportivas? Pues, bueno, te lo digo, incluso lo amplío y lo hago un poquito más complejo. Las sociedades recreativo-deportivas, las sociedades de rehabilitación, las sociedades de cultura física y deportiva no solamente pueden ser sociedades civiles, sino también aquí se incluye la posibilidad de ser sociedades mercantiles. Y ahorita con la reforma que va a haber a la Ley General de Sociedades Mercantiles, creo yo que va a existir una posibilidad tremenda, te lo puedo decir, de que estas llamadas sociedades por acciones simplificadas, las SAS, sean la base del desarrollo de la sociedad, vamos a llamar así, de las sociedades recreativas de rehabilitación y de cultura física y deportiva. Es decir, los esquemas que se están creando en nuestro país van a empezar a dar la posibilidad de también de tener un crecimiento respecto de las acciones que se están haciendo en diversas áreas del deporte. Y uno de ellos, por ejemplo, es quizá esto a lo mejor no lo ha detectado la Secretaría de Economía, pero una de las áreas es el deporte, ¿no? Es el deporte y es ahí donde esta figura que está, yo creo que próxima a salir, llegar en específico, pues puede tener un impacto muy positivo en el ámbito deportivo. Okay. Estas sociedades seguramente también son reguladas, ¿no? ¿Dónde se regulan? Mira, las bases de la regulación se encuentran en la Ley General de Cultura Física y Deporte y en el reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tú, para que seas una asociación, quizá pasándome a otro plano, el hecho de que tú seas una asociación deportiva, una asociación civil o una sociedad mercantil que desarrolles deporte, no significa que eres una asociación o sociedad deportiva. Claro. Para adquirir la calidad de asociación y sociedad deportiva, tienes que cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley y en el reglamento. Y estos requisitos van encaminados a que te inscribas al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, el RENADE, lo que se conoce como RENADE. El RENADE, que es el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, vamos a llamarle así, es la puerta, de una manera analógica, es la puerta del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. ¿Por qué? Porque una vez entrando al RENADE, o sea, una vez cumpliendo los requisitos cualquier asociación civil, sociedad civil o sociedad mercantil para ser asociación o sociedad deportiva, por ley o por disposición legal, entras al sistema. O sea, se te abre la puerta del sistema, del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Es decir, eres oficialmente una asociación y sociedad deportiva. Mientras tú seas una asociación civil, una sociedad mercantil, sin estar inscrita en un RENADE, pues serás una asociación civil, pero nada más. Pero ya cuando estás inscrita en RENADE y obtienes lo que se conoce como el RUD, el Registro Único del Deporte, ya eres asociación deportiva, sociedad deportiva, o cualquiera de estas tipologías. Quizá la pregunta que a lo mejor podría salirle al público es, bueno, ¿y a mí para qué me sirve estar dentro del sistema, no? Puede ser esa pregunta. Y la respuesta sería enfocada en tres aspectos. Primero, un aspecto de orden o de organización y de profesionalismo. ¿Por qué? Porque si cumples con los requisitos, pues de alguna u otra forma son parámetros del desarrollo profesional del deporte en nuestro país. Segunda, desde un punto de vista individual para cada asociación, pues es un aspecto de trascendencia. ¿Por qué? Porque al final camino, indirecta o directamente, podrás opinar sobre la política pública del país y tendrás un lugar para hacerlo. Y desde el punto de vista, ya vamos a llamar así, de interés económico, pues es parte de tu marketing, ¿no? Puede ser parte de tu marketing o de tu publicidad, el desarrollar, pues el que pues cumples con los requisitos y quiere decir que profesionalmente por lo menos sabes que sí eres una asociación deportiva y que cumples con los requisitos establecidos por la ley y el reglamento
específico en materia de cultura física y deporte, ¿no? ¿Existirán beneficios fiscales? Fíjate que sí. Sí. En el caso de las asociaciones deportivas, la ley del impuesto sobre la renta da la posibilidad de exentar el impuesto sobre la renta a las asociaciones deportivas, es decir, a las asociaciones civiles que tengan la característica de asociación deportiva y que cumplan con ciertos requisitos como tal, ¿no? Sí, claro. Y podrán exentar el impuesto sobre la renta. Y esto lo dice la ley. La ley del impuesto sobre la renta es muy clara, ¿no? O sea, no es sujeto al impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora, ¿existe un régimen interno para estas sociedades y asociaciones civiles y mercantiles? Fíjate que sí existe un régimen interno o existen los parámetros, y los parámetros están dados por el régimen interno específico que se establece en la Ley General de Cultura Física y Deporte para las federaciones deportivas nacionales. Es decir, te platico un poco. Hay un artículo que establece los requisitos que deben de cumplir las federaciones deportivas mexicanas para ser consideradas como tales. Y en uno de sus preceptos, o en una de sus fracciones, este artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en la fracción cuarta, establece los requisitos estatutarios de las federaciones deportivas nacionales. Estos requisitos estatutarios, vamos a llamarle así, están dirigidos específicamente a las federaciones. Sin embargo, estos requisitos o este listado de requisitos puede tomarse en consideración para traspolarlos, vamos a llamarle así, con los, como dicen en mi pueblo, con los asegúnes en los clubes, equipos deportivos. O sea, son parámetros, no se deben de aplicar tal cual los equipos o clubes deportivos, sino son parámetros que pueden servir para desarrollar una asociación o sociedad deportiva, parámetros estatutarios. Y además, otra cosa es que esto abre la posibilidad de generar unos estatutos, vamos a llamar así. El mundo del deporte tiene ciertas particularidades y cada deporte, estamos convencidos cada vez que estamos metidos en este tema, que cada deporte tiene sus particularidades. No puedes tratar a un mismo, todos los deportes no los puedes tratar por igual, tienes que tratarlos de diferente manera. Consecuentemente, sus estatutos tienen que ser también distintos, con parámetros muy similares, pero con particularidades distintas, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, ahorita que platicas tú esto, un ejemplo es el tema de la solución de conflictos, ¿no? Un tema muy importante es el tema de la solución de conflictos. ¿A qué voy con esto? En la comunidad deportiva, la solución de conflictos oficial, vamos a llamarle así, está dada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que se encarga de resolver los conflictos en materia deportiva a través de dos figuras: el recurso de apelación y el arbitraje. Sin embargo, puedes evitar llegar o puede ser una instancia última, la CAT, si en tus estatutos o en los estatutos de las federaciones metes temas de mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, si los problemas a los que se sujetan las comunidades deportivas, la solución se sujeta, por ejemplo, a la mediación o a la conciliación, ¿no? Y entonces empiezas a generar otra dinámica dentro de las propias asociaciones deportivas. Como ves, y esto te pongo un tema así específico, un ejemplo específico, que quizá yo creo que también ya nos están mandando a corte, lo platicaremos en la siguiente pauta, ¿no? Así es, vamos a ir a la segunda pausa. Quédense para saber más de este tema que tanto hay que hablar, ¿no? Así es. Hasta LTV, 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya regresamos a Sportbeck, dirección y sentido al deporte, y estamos hablando de asociaciones deportivas y sociedades deportivas. David, ¿qué pasa? ¿Cómo están reguladas, si es que están reguladas por ley estas asociaciones? Mira, como te decía yo, la Ley General de Cultura Física y Deporte regula todos estos tipos de asociaciones y sociedades deportivas, pero va más allá. También regula específicamente al Comité Olímpico Mexicano y al Comité Paralímpico Mexicano. Es decir, al público puede, en vía internet o metiéndose a la página del Congreso de la Unión o a la normativa de la Corte, y va a encontrar en la Ley General de Cultura Física y Deporte, entre el artículo 43 y el 77, más o menos, va a encontrar este esquema, esta estructura asociativa del país, esta estructura de organización del deporte. Y ahí también va a estar dedicado dentro de esto capitulado de la ley, hay la regulación específica del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano. Tanto el COM, como así se le conoce por las siglas oficiales de la ley, como el COPAME, del Comité Olímpico y el Paralímpico, son asociaciones civiles también. Son asociaciones civiles, es decir, derivaron de un contrato asociativo. Claro, históricamente el Comité Olímpico Mexicano tuvo su origen en 1923, en aquel entonces se denominó Sociedad Olímpica Mexicana y se debió a que un representante del aquel entonces presidente del COI, Batifo se llamaba el representante, vino aquí a México con la posibilidad de invitar al país a que participara en los Juegos Olímpicos de 1924. Como asociación civil, el Comité Olímpico Mexicano se constituye por ahí de la década de los 50.
no recuerdo, 56, 56, creo que 56 fue cuando se constituyó como asociación civil. El COPAME es reciente, el COPAME tiene su origen en la década de los 90, en el 97, 98 se constituye como asociación civil. Entonces, son asociaciones civiles constituidas ante notario, que la ley les reconoce pues ciertas particularidades. Hay que distinguir un poquito el régimen del Comité Olímpico Mexicano del Comité Paralímpico Mexicano, porque a nivel internacional existe el Comité Olímpico Internacional, el COI, y el Comité Paralímpico Internacional, el IPC. Son dos asociaciones diferentes. Incluso el COI también es una fundación, vamos a decir, es una asociación regida por el derecho suizo y está constituida por personas físicas, principalmente. También a nivel de esta asociacionismo privado existe la ACNO, que es la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. Esta sí está constituida, conformada por los 205 6 comités olímpicos nacionales, entre los que se encuentra el Comité Olímpico Mexicano. También existe a nivel, por ejemplo, regional, la ODEPA, la Organización de Deporte, la Organización Deportiva Panamericana, que están los comités olímpicos de la zona, y la ODECABE, que es la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, que están los comités olímpicos de Centroamérica y de Centro y Caribe, exactamente. Y todas estas figuras son asociaciones privadas, o sea, son privadas, que en el caso del Comité Olímpico Mexicano, dada la importancia de lo que hace, se reconoció su particularidad, o se reguló en la ley, funciones que son de utilidad pública para el Estado mexicano, que desarrolla el Comité Olímpico. Que realmente lo que hizo la ley, o lo que está haciendo la ley, tanto en el caso del Comité Olímpico como del COPAME, COPAME es otro caso, porque COPAME está formada por federaciones que tienen que ver con los deportes, con las diversas discapacidades, Sí. ¿no? Son 5, si no mal recuerdo, son 5 federaciones que conforman al COPAME, y que tienen que ver con estos tipos de discapacidades que tienen. Pero todo esto es un régimen privado, que en el caso del COPAME y el COM, lo que hizo la Ley General de Cultura Física y Deporte fue reconocer la trascendencia de lo que hace, y reconocerlo y darle la utilidad pública. Es decir, lo que hace no solamente es de utilidad privada, sino también es de utilidad pública. Incluso reconoce la autonomía de estos organismos, su autonomía funcional, vamos a llamarle así, y al reconocer que también se rigen por sus propios estatutos, reglamentos y los principios emanados de la normativa internacional, en este caso de la que deriva de los principios que los rigen. En este caso, por ejemplo, en el caso del Comité Olímpico Mexicano es la Carta Olímpica, y en el caso del COPAME es la Carta Paralímpica. Pero claro, existen estos, vamos a ver si estas disposiciones jurídicas que regulan, y que además nuestra Ley General de Cultura Física y Deporte las incorpora a nuestro sistema jurídico mexicano. Y bajo este esquema es que se regula el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano dentro de esta estructura asociativa de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Y me faltó mencionar, creo que dentro de este esquema lo mencionamos, pero no lo explicamos, el tema de los entes de promoción deportiva. Por ahí te acuerdas que te comenté. Sí. Fíjate que la Ley General, aparte de regular pues estas asociaciones y sociedades deportivas, las asociaciones y sociedades recreativo-deportivas, de rehabilitación y de cultura física deportiva, el Comité Olímpico Mexicano, el Comité Paralímpico Mexicano, los CONDE, los Consejos Nacionales de Deporte Estudiantil, y los organismos afines, que luego ya platicaremos de ellos. Los entes de promoción deportiva, fíjate que la ley les da una doble característica. Pueden ser personas físicas o personas morales, y que no realicen actividades habitualmente en el deporte, es decir, que no se dediquen al deporte, pero que accidentalmente o que de alguna manera indirecta las generen. Es decir, una empresa X dedicada a X servicio o realización de productos o elaboración de productos puede intervenir en el deporte y podría adquirir la calidad de ente de promoción deportiva. Y entonces ya se incorpora dentro de este régimen de asociaciones y sociedades deportivas.
Los entes de promoción deportiva es una figura que deriva del derecho italiano. O sea, no son tampoco invenciones dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Y te comentaba que también están reconocidos los CONDE, que también son asociaciones civiles, pero estas encargadas del deporte a nivel estudiantil. En nuestro país existen 3 CONDE específicamente, que es el CONDEVA, que es el Consejo Nacional de Deporte en la Educación Básica, el CONADEPS, Consejo Nacional de la Educación Media, del Deporte en la Educación Media Superior, y el CONDE con 2 Ds, que es el Consejo Nacional de Deporte Estudiantil, que es el que se enfoca en el deporte universitario. Sí. Estos 3 CONDES son básicamente los que desarrollan el deporte en la educación básica, media, superior y universitaria. Este último que sí es el universitario, me imagino estará ligado con la competencia que se organiza cada determinado tiempo de la universidad, ¿no? La universidad, exactamente. Hay una universidad nacional que organiza el CONDE con CONADE, se coordinan para la organización, y existe una universidad mundial generada por las universidades del mundo, vamos a llamarlo así, ¿no? De las diversas agrupaciones que asocian universidades. Podemos encontrar un patrón en estas asociaciones y, bueno, las sociedades deportivas, ¿no? Si hay en cada país, en cada estado, alguna asociación, estas van a pertenecer a otra y a otra hasta llegar a la internacional, ¿no? Exactamente, o sea, al final del camino, todo aquel que se incorpore en estos esquemas va a tener un vínculo con un ente privado internacional. Y ahí es donde va a tener pues la interacción con tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y si me voy a afiliar a uno internacional, no quiere decir que solo me puedo afiliar a ese, ¿no? O sea, puedo estar, por ejemplo, de los que hemos mencionado, en el COI y en la FIFA. Mira, por ejemplo, el COI, lo que pasa es que el COI reconoce deportes. Por ejemplo, los comités olímpicos nacionales están conformados por federaciones de deportes olímpicos y también aceptan las federaciones que no son de deportes olímpicos. Entonces la base es el Comité Olímpico Mexicano, que está ahí conformada, y luego pues, ya todos los demás deportes se coordinan con las federaciones. Okay. Es un mar de relaciones privadas. Sí, son redes, ¿no? Son redes. Como ves, no son los estados, sino son los entes privados, ¿no? Pues creo que ya llegamos al fin de este tema, se nos fue, ¿verdad? Como agua. Sí. Pues gracias a los espectadores, gracias a todos y esperemos un programa más para el siguiente, que se va a poner más interesante. Así es, todos los miércoles, recuérdenlo, a las 3 de la tarde, Sportbeck, dirección y sentido al deporte. ¿Algo para terminar? Ya todo. ¿Todo en orden? Quédense con la programación de Astl.tv. Hasta la próxima.